En esta presentación vamos a calcular las distribuciones de tensiones existentes bajo zapatas aisladas. El cálculo de la armadura de la zapata precisa conocer la distribución de tensiones que realmente existe bajo la misma zapata y en el terreno de cimentación. Para ello no se puede emplear el valor medio obtenido con la comprobación de hundimiento. Generalmente se recurre a modelos lineales de distribución de tensiones, en los que se asume que la zapata es suficientemente rígida en lo que respecta a su interacción con el estrato situado en el plano de cimentación. Este uso de modelos lineales debe verificar que el vuelo de la zapata sea inferior a una determinada cantidad obtenida con la ecuación que podemos ver en la imagen. En esta ecuación intervienen tanto parámetros de la propia zapata como el material que se ha utilizado en su construcción o bien el terreno sobre el cual se apoya la zapata. Así, tendremos que tener en cuenta el ancho B de la zapata en la dirección perpendicular al vuelo considerado y su C, que es el momento de inercia de la sección de la zapata perpendicular a la dirección del vuelo con respecto a la horizontal que pasa por su centro de gravedad, E sub C, que es el módulo de deformación del material de la zapata y por lo tanto habitualmente se tratará de hormigón armado, y K sub SB, que es el módulo de balasto del terreno sobre el que se apoya la cimentación y teniendo en cuenta las dimensiones reales del cimiento. Así, el momento de inercia I sub C será el ancho B de la zapata por el canto elevado al cubo y partido por 12, mientras que el módulo de deformación del hormigón será el obtenido según la EH como 8500 por la resistencia media a compresión del hormigón a los 28 días y elevado a un tercio, donde la resistencia media a compresión a los 28 días es el valor de resistencia característica a compresión más 8. Para obtener el valor del módulo de balasto teniendo en cuenta las dimensiones de la zapata, habrá que distinguir entre la existencia de zapatas cuadradas de ancho B o zapatas rectangulares de ancho B, utilizando las fórmulas que se pueden ver en la presentación. También se puede ver que en cualquier caso se tendrá que partir del valor del módulo de balasto para el ensayo de placa de carga de 30 centímetros de diámetro. Este valor, como ya hemos explicado en la unidad de geotecnia, se puede determinar con el ensayo de carga en placa o bien se puede estimar partiendo de la tabla D29 contenida en el anejo D del documento básico de seguridad estructural de cimentaciones, donde se nos proporciona un rango de valores para cada tipo de suelo característico que suele utilizarse. Así, si tuviéramos una zapata cuadrada de ancho B, se emplearía este valor del módulo de balasto en el ensayo de placa de 30 centímetros para obtener el módulo de balasto para las dimensiones de la zapata en el caso de terrenos cohesivos y multiplicando por 0,3 y partido por B. Para terrenos granulares sería el valor correspondiente al módulo de balasto en el ensayo de placa de 30 centímetros multiplicado por el ancho B de la zapata más 0,3 dividido por 2 veces el ancho de la zapata y elevado al cuadrado. Cuando se trata de zapatas rectangulares, el valor del módulo de balasto referido a zapata cuadrada, K sub SB, se verá afectado por un coeficiente donde se tendrá en cuenta la relación de dimensiones B y L de la zapata. Así, por ejemplo, en el caso correspondiente al ejemplo que hemos visto para las comprobaciones de estabilidad, el vuelo máximo que obtendríamos en esta zapata sería 2,5 metros, que es la dimensión máxima de la zapata, menos la anchura del pilar, que era 0,30 metros, y partido por 2, lo cual nos da un valor máximo de 1,1 metros. Puesto que estábamos en presencia de un terreno limoso, el valor del módulo de balasto para el ensayo de placa de 30 centímetros y obtenido de la tabla anterior sería de 45 meganewton por metro cúbico. De esta manera, por tratarse de una zapata rectangular, deberemos utilizar la fórmula de K sub SBL, donde se multiplicará el módulo de balasto referido a zapata cuadrada, K sub SB, por el coeficiente 1 más
B partido por 2L en el caso de terrenos. Este valor de módulo de balasto para zapata cuadrada caso SB, puesto que se trata de un terreno limoso, empleamos la fórmula de terrenos cohesivos y será el valor del módulo de balasto para el ensayo de placa de carga de 30 centímetros por 0,3 partido por el ancho B. Así pues, en nuestro caso tendríamos un módulo de balasto para el ensayo de placa de carga de 30 centímetros de 45 MN por metro cúbico, un módulo de balasto para el caso de una zapata cuadrada, caso SB de 45 MN por metro cúbico por 0,3 y partido por 2, lo cual nos da 6,75 MN por metro cúbico. Y ahora ya, para la zapata rectangular que realmente tenemos, sería este valor multiplicado por 1 más B partido por 2L, lo cual nos da un valor final del módulo de balasto que deberemos utilizar en la fórmula de 9,45 MN por metro cúbico. A su vez, por haberse empleado un hormigón HA25, el valor de la resistencia media a compresión a los 28 días será de 33 N por milímetro cuadrado, por lo que el módulo de elasticidad del hormigón será de 27.264,04 N por milímetro cuadrado. Por último, a la hora de ver el vuelo máximo que tiene que tener la zapata para poder emplear una distribución lineal de tensiones, necesitamos obtener también el momento de inercia de la sección rectangular de la zapata, que, como hemos expuesto anteriormente, sería el ancho B por el canto al cubo partido por 12, lo cual nos proporciona un valor de 5,71 por 10 a la menos 2 metros a la cuarta. Cuando sustituimos todos estos parámetros en la fórmula, obtenemos que el vuelo máximo que tenemos que tener en nuestra zapata para que pueda aplicarse una distribución lineal de tensiones es de 3,35 metros. Como nuestro vuelo máximo es de 1,1 metros, se cumple la condición y por lo tanto se podrá obtener una distribución lineal de tensiones. A la hora de calcular las distribuciones lineales de tensiones, habrá distintos supuestos en función fundamentalmente de la excentricidad producida por el momento flector. En el caso de que no hubiera momento flector, la excentricidad sería igual a 0. Por lo tanto, obtendríamos una distribución de tensiones uniforme bajo la zapata, cuyo valor sería el esfuerzo axial N1 partido por B y L, que son las dimensiones en planta de la zapata. El siguiente caso es cuando tengamos valores de momento flector M1 en el plano de cimentación. En ese caso podemos distinguir entre dos situaciones diferentes. La primera es para excentricidades pequeñas, que el límite sería L sextos. En esta situación, para estas excentricidades, bajo toda la zapata habrá tensiones de compresión y obtendríamos un valor extremo de tensión sigma máxima en una esquina de la zapata y un valor mínimo de tensión sigma min en el otro extremo de la zapata. El valor de tensión máxima sería la tensión media, N1 partido por L y por B, y multiplicado por un coeficiente que es igual a 1 más 6 veces la excentricidad y partido por L. En cambio, la tensión mínima responde a la misma fórmula, pero restando el producto de 6 veces la excentricidad y partido por L. Cuando la excentricidad es mayor de L sextos, se produce un efecto por el cual solo hay una parte de la zapata que esté transmitiendo tensiones de compresión al terreno, que sería la distancia C que se puede observar en este esquema. En el resto, lo que tendería sería a invertirse la flexión de la zapata y por lo tanto tendería a aparecer como una especie de distribución de tensiones de tracción bajo la zapata en la zona en contacto con el terreno, lo cual es imposible puesto que, como ya se ha explicado en el apartado de geotecnia, los suelos y materiales granulares no tienen resistencia frente a la tracción. Por lo tanto, aquí lo que obtendríamos es una distribución triangular de tensiones, donde la distancia C marca la longitud de la zapata bajo la cual se están transfiriendo tensiones de compresión al terreno. Estas fórmulas que podemos obtener aquí en la presentación solamente son válidas si la excentricidad es mayor de L sextos pero inferior a L tercios, puesto que si la excentricidad fuera
mayor a L tercios, entonces ni siquiera podríamos utilizar estos modelos de línea de tensiones y habría que redimensionar la zapata para que por lo menos pudiéramos llegar a estar en la situación del caso 3 de excentricidades elevadas. En el caso de que la distribución de tensiones sea triangular, la tensión máxima será 4 veces el valor del esfuerzo axial existente en el plano de la cimentación, partido por 3 veces la anchura de la zapata y multiplicado por L menos 2E, donde E es la excentricidad que ha producido el momento flector. A su vez, la longitud C bajo la cual hay tensiones de compresión en el terreno sería 3 medios por L menos 2E. Por último, tenemos un caso en el cual podríamos tener flexiones en ambas direcciones. Y en este caso lo que estaríamos es en el caso número 4, donde tendríamos una carga axial y flexión bidireccional. En esta situación hay tensiones existentes bajo las 4 esquinas de la zapata. Y la fórmula es parecida a la que hemos visto para las situaciones anteriores, pero añadiendo un término adicional que sería el relativo a la flexión en la otra dirección. Por lo tanto, podríamos particularizar los valores de tensiones en las 4 esquinas, sigma 1, sigma 2, sigma 3 y sigma 4, sin más que combinar más menos en los efectos adicionales que produce la excentricidad en ambas direcciones. Para poder aplicar esta distribución de tensiones, únicamente se tiene que comprobar que la excentricidad obtenida en una dirección partida por la dimensión de la zapata en esa dirección, más la excentricidad obtenida en la otra dirección partido por la dimensión de la zapata en esa otra dirección, es menor a 1 partido por 6, puesto que si no, estaríamos de alguna manera en una situación análoga al caso 3, donde tendríamos, al menos en alguna dirección, una distribución triangular de tensiones. Para evitar todo ello, lo que habrá que hacer es, por lo tanto, si no se cumple esta condición, redimensionar la zapata, en el supuesto de que estuviéramos en el caso de flexión bidireccional. En el ejemplo que hemos estado haciendo, lógicamente solamente tenemos flexión en el plano de la zapata, por lo tanto, en función del valor de la excentricidad, estaremos o bien en el caso 3 de excentricidades reducidas, o bien en el caso 2 de excentricidades reducidas, o en el caso 3 de excentricidades grandes. Al calcular el valor de la excentricidad, dividimos M1 entre 1 y nos da un valor de 0,146 metros de excentricidad. Si lo comparamos con L sextos, observaremos que esta excentricidad es inferior, puesto que L sextos es 0,4166. Por lo tanto, estamos en el caso 2 de excentricidad reducida y existiría una distribución trapezoidal de tensiones, donde tendríamos que aplicar las fórmulas que hemos visto anteriormente. A la hora de aplicar dichas fórmulas, se obtiene que la tensión máxima es de 125,8 kilopascales, la tensión mínima se da en el otro extremo de la zapata, bajo el otro extremo de la zapata, y sería de 60,5 kilopascales, y la tensión media sería de 93,1 kilopascales.